Shalom, bienvenidos una vez más. Damos gracias al Creador por estar de nuevo después del día de Yom HaKippurim, del día del perdón. Estamos perdonados, iniciando una nueva etapa en nuestra existencia. Quiero invitarlo para que haga el propósito de ser un ser humano distinto de hoy en adelante. En las enseñanzas que tenemos generalmente se dice que se va a reconstruir un templo. Ya le he explicado en ocasiones anteriores qué es el templo. Y te lo he explicado de distintas formas. El templo destruido es Adán fuera del jardín del Edén. Ese es el templo destruido. El templo de Dios es usted y soy yo. Y ese templo destruido es el hombre viviendo en caos. El templo destruido es el hombre viviendo fuera de la presencia de Dios. Ese es el templo destruido. Entonces, ¿qué es el Mesías? Si se enseña que el Mesías va a reconstruir el templo, el tercer templo. Ya le he explicado en otros videos anteriores, búsquelos por allí para que los escuche. Pero en esta ocasión quiero añadirle como el primer mensaje de este nuevo año que estamos iniciando después del Día del Perdón, para hacerle conciencia que sea usted. Se dice y se enseña que el Mesías va a venir a reconstruir el templo. Otra vez le repito de diferente forma, este templo destruido, el templo destruido del cuento, es Adán echado del huerto del Edén. Para decírselo de otra forma, es el hombre fuera de las órdenes divinas. Y todos nosotros hemos vivido fuera de las órdenes divinas. Entonces, ¿qué es reconstruir el templo? ¿Qué es que el Mesías va a reconstruir el templo? El Mesías es el entendimiento. Y el entendimiento es el que hace al hombre sujetarse de nuevo a las reglas divinas, recibir la Torá en el monte Sinaí y someterse otra vez, vivir bajo las reglas del Creador, bajo las reglas del Eterno. A eso se refiere la reconstrucción del templo, que un Mesías va a reconstruir el templo y es un hombre en el cuento, pues ese hombre es usted y soy yo. Es cada persona que se va regenerando y haciendo de su vida un templo del Creador. Hacer de su vida un templo del Creador es vivir bajo las reglas establecidas por el Creador. Eso es reconstruir el templo. Y yo le invito en esta ocasión, como primer mensaje del año, como primera enseñanza, como primer shurim, como primer clase del año, para invitarlo a que se haga el propósito de este año de reconstruir su templo. Es decir, de reconstruirse usted, de hacer de usted un templo del Creador, viviendo bajo sus reglas, respetando sus enseñanzas, amándolo a Él primero y llamando a su creación como en segundo lugar. Eso es, amarás al Creador tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Es reconstruir el templo. El ser humano ha vivido después del cuento de la caída del jardín del Edén. Hemos vivido fuera de las órdenes divinas, es decir, vivimos como nos da nuestra regalada gana, como decimos vulgarmente. Pues reconstruir el templo es volver a vivir bajo las ordenanzas del Eterno. Reconstruya su templo para que el próximo Yom HaKippurim del otro año usted pueda estar en la presencia del Creador con su templo reconstruido, es decir, con una nueva conciencia, dejando la vieja conciencia viciada por las religiones y apegándose a la Torá, a las órdenes del Creador. Eso es reconstruir el templo.
Reconstruir el templo quiere decir que el ser humano vuelva a vivir bajo las reglas y enseñanzas establecidas por nuestro Hacedor, por nuestro Creador. Eso es reconstruir el templo. Si una persona piensa que se va a reconstruir un templo de piedras, un templo de ladrillos, un templo con columnas, las columnas del templo son las leyes dadas por Dios. Y si usted las adopta, esas columnas, esos mandamientos, esas ordenanzas, es usted un templo reconstruido para que el Creador habite en usted. Que el Creador habite en usted quiere decir que sus palabras sean realizadas por usted. Eso es que el Creador viva en nosotros y usted es el templo del Creador, y si usted reconstruye su templo, el Creador volverá a vivir en usted. Quiero que haga conciencia acerca de esto. Yo aquí le enseño y le trato de transmitirle la Sagrada Torá. La Sagrada Torá no es religión de nadie. Son las reglas del Eterno, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Dios, de nuestro arquitecto, de nuestro mentor. La Torá son sus reglas, y todo aquel que se va regenerando, que se va uniendo al Minyan de la Knesset Israel, de la congregación de Israel. La congregación de Israel representa y hace alusión a todas las personas que adoptamos las leyes del Creador y respetamos sus ordenanzas y respetamos y amamos a su creación. Es decir, vivimos en armonía, vivimos en paz, vivimos en amor los unos con los otros. Eso es vivir bajo las reglas del Creador, adoptar su Torá, recibir su Torá y depositarnos y sujetarnos bajo sus ordenanzas. Eso es reconstruir el templo. Y en el cuento usted ve que los enseñadores le dicen que viene un hombre como Mesías a hacer la reconstrucción del templo para volver a hacer las cosas que se hacen religiosamente. Pues aquí no le transmito ninguna religión, ninguna acción de esa, sino usted, su conciencia, su nivel de entendimiento, su adherencia a las leyes divinas. Eso es reconstruir el templo. Estar el templo destruido es que usted viva en el desorden de vida en el que ha vivido, y como ha vivido, y que eso es el templo destruido. Reconstrucción del templo es que el hombre vuelva a tener esa conciencia que tenía Adán en el jardín del Edén en el cuento, que su relación con Dios era íntima y personal. Eso era el templo del Creador, pero fue destruido. Dios lo echó. Y el hombre vive hoy en caos, destruido de esa relación donde Dios habitaba. Entonces, ¿qué es reconstruir el templo? De nuevo, es volver a adquirir esa conciencia, es decir, de recibir la Torá, que es con la que Dios nos da el entendimiento, el conocimiento, la instrucción de cómo adquirir esa conciencia de nuevo. Y eso se hace obedeciendo sus leyes. Refrene su boca, piense mejor, tome una nueva conciencia, elévese de entendimiento y sea un ser humano que colabore al bienestar humano, a la paz de la humanidad, al buen vivir de todos, al buen vivir suyo primero y al buen vivir de su vecino y al buen vivir de su comunidad, al buen vivir de su nación, al buen vivir de todo el género humano. Eso es la reconstrucción del templo, es decir, vamos a reconstruir este mundo de manera tal que lleguemos a ser dignos de que el Creador derrame de toda su bondad para que vivamos en felicidad todos en colectivo los seres humanos. Es el primer shiurim de este año y lo invito para que haga conciencia la persona que escucha estas enseñanzas y estas
Estas clases, estas explicaciones, como usted las quiera llamar, no importa en qué nivel de entendimiento esté, el Creador está haciendo que su creación se regenere y está usando a todas las personas que se están regenerando para que compartan su enseñanza, y algunos lo hacen de una forma y otros lo hacen de distinta forma. Pero mi persona está dirigida a su conciencia, a que cambie como ser humano, no a que se convierta en religioso, no a que se convierta a una congregación, no a que se convierta a una secta, no a que se convierta a una iglesia, no que se convierta a una agrupación religiosa para practicar rituales que no tienen ninguna importancia delante del Creador. Delante del Creador tiene importancia que usted se apegue a su regla de vida. ¿Y qué es apegarse a regla de vida? Vamos a ser un poco más específicos para que usted tenga una idea. Las personas tienen distinto grado de pensamiento y se hacen muchas ideas. Cambie usted de forma de pensar hacia su prójimo. Cambie usted en forma de alimentarse. Cambie usted la forma de comportarse. Cambie usted la forma de relacionarse con el Creador. No en su alimentación, más que todo, cuide su cuerpo. Si es un vicioso que tiene adicciones por beber sustancias o bebidas que perjudican a su ser, a su cuerpo, vamos a educarnos para ser seres limpios de mente, limpios de cuerpo, sanos de conciencia, para que el Creador pueda habitar en nosotros. Y para eso necesitamos darle al cuerpo buena alimentación como ordena el Creador. No beber sustancias que lo entorpezcan, porque la diferencia entre el hombre y el animal es la cordura. Si usted ingiere sustancias que le hacen perder la cordura, entonces usted está en grado total de animal, porque lo que difiere al ser humano del animal es la cordura, es decir, es estar sobrio y tener la capacidad de entender y discernir entre el bien y el mal. El animal no puede hacer eso. Y usted con bebidas alcohólicas, con bebidas con el consumo de sustancias que lo saquen de su cordura, entonces usted es un animal completamente. Hay que dejar esas cosas, hay que tratar de superar eso, y eso solo se supera si usted se somete a las enseñanzas del Creador, a comer sano para que su mente tenga la capacidad de tener nutrición sana y poder recibir los reflejos de la luz en poquito, y así va aumentando su capacidad de ser receptor de la luz. Es decir, vamos a repararnos, estamos destruidos, el templo de Dios está destruido. Vamos a repararlo otra vez, vamos a reconstruirlo para que el Creador haga de su vida, de su mente, de su cuerpo, su habitación. Era el templo el que en el cuento estaba la presencia divina. Y ese templo fue destruido. Ahora ese templo representa su conciencia, su forma de ser, que el hombre está destruido. Su conciencia es de continuo solamente al mal, le dice a los antediluvianos, y así todavía siguen la mayoría de personas con una conciencia fuera de las órdenes divinas, que su intención es solamente al mal. Es egoísta, solo quiere para usted, solo quiere su bienestar, solo mira por sus intereses, no mira por los intereses de los demás, no le interesa el bienestar ajeno, sino solo el suyo. Toda esa suciedad de egoísmo, toda esa conciencia sucia, toda esa conciencia perversa, toda esa conciencia que le hace ser de esa clase de personas egoísta y
y solo para usted, ese es el hombre destruido, ese es el templo destruido, ahí no habita el Creador. Entonces lo invito para que haga el propósito de comenzar a ladrillo por ladrillo, es decir, acción por acción, que se vaya reconstruyendo su ser hasta que llegue a reconstruirse por completo y sea usted un recipiente, un templo del Creador. Baruch Hashem, espero que sea bendecido. Y como primer día lo bendigo para todo el año, para que en el próximo Yom HaKippurim, en el próximo Rosh Hashanah, usted esté también alegre, feliz de haber reconstruido su templo y de ser un templo del Creador. Bendiciones para todos. Shalom.